Array y Array Legacy. Estos dos modificadores son muy similares. Ambos sirven para duplicar un objeto varias veces siguiendo un patrón, lo que nos permite crear estructuras repetitivas de forma rápida sin tener que copiar manualmente. Por ejemplo, podemos usarlos para crear escaleras, vallas o cualquier elemento repetitivo. Aunque ambos hacen prácticamente lo mismo, hay una diferencia importante. Array es la versión más nueva y mejorada, mientras que Array Legacy es la versión antigua, que se mantiene solo para compatibilidad con proyectos anteriores. Esto significa que si abres un archivo antiguo, Blender seguirá usando Array Legacy para no alterar el resultado. Para proyectos nuevos, lo recomendable es usar siempre Array. Este modificador crea copias del objeto basándose en transformaciones como la posición, la rotación o la escala. Ahora vamos a ver en detalle el modificador Array. Shape, que traducido es forma, este parámetro define la forma general que seguirá el array. En las opciones hay Line. Es el modo más básico. Las copias se colocan en línea recta. Como ejemplo, una fila de columnas. Circle. Distribuye las copias en forma circular, como podría ser en el ejemplo de una rueda. Curve. Permite que las copias sigan una curva, como podría ser una carretera o una valla que sigue un camino. Transform. Permite aplicar transformaciones más complejas combinando posición, rotación y escala, como podría ser en el patrón de una espiral. Abajo tenemos Count, que define cuántas copias se crean. Offset Method. Define cómo se separan las copias. Relative. Las copias se separan en función del tamaño del objeto. Muy útil para piezas que encajan perfectamente. Offset. Permite mover cada copia a una distancia fija. Endpoint. Ajusta las copias para que encajen entre un inicio y un final, para colocar objetos exactamente entre dos puntos. Luego tenemos estos parámetros de aquí que son las transformaciones, para controlar la posición, rotación y escala de las copias. Realize Instances. Convierte las copias en geometría real. Randomize. Esto añade variación para evitar repeticiones perfectas. El modificador Bevel. Este modificador sirve para suavizar los bordes de un objeto, creando un bisel. Es similar al atajo Control+B, pero aplicado mediante un modificador. A diferencia del atajo, este modificador se aplica a todo el objeto. Podemos elegir entre suavizar las esquinas, que son las aristas, cuando está en edges, o suavizar los bordes, que son los vértices, cuando está en vértices. En Amount controlamos la cantidad de biselado, es decir, cuánto se suavizan los bordes. En Segments definimos el número de cortes, lo que hace que el resultado se vea más redondeado y suave. Modificador Boolean. Este modificador se utiliza para combinar o recortar geometría de forma muy rápida. Es muy útil para crear formas complejas a partir de objetos simples. Dentro del modificador encontramos tres modos principales. Difference. Este modo resta la geometría de un objeto sobre otro. Si tenemos un cubo y una esfera, podemos usar la esfera para hacer un agujero en el cubo. Unión. Este modo une dos objetos en uno solo, combinando toda su geometría. Un cubo y una esfera se fusionan en un único objeto. Intersect. Este modo solo conserva la parte donde ambos objetos se intersectan. Si un cubo y una esfera se solapan, solo veremos la parte común entre ambos. El modificador Build. Este modificador se utiliza para animar la aparición progresiva de un objeto, haciendo que su geometría se construya poco a poco a lo largo de la línea de tiempo. Start Frame. Este parámetro define el fotograma en el que comienza la animación. Por ejemplo, si ponemos 50, el objeto no empezará a construirse hasta llegar al frame 50. Length. Define cuánto dura la animación. Es decir, si ponemos 100 y la animación comienza en el frame 50, terminará en el frame 150 de la línea de tiempo. Reversed. Invierte el efecto. En lugar de construirse, el objeto desaparece progresivamente. Randomize.
hace que la aparición de la geometría sea aleatoria en lugar de seguir un orden. Modificador Curve to Tube. Este modificador permite convertir una curva en un tubo, generando geometría a lo largo de su recorrido. Si os fijáis, he aplicado el modificador a un cubo y no ha ocurrido nada. Esto es porque el modificador solo funciona con curvas, no con mallas. Las curvas son este tipo de objetos que podemos añadir desde el menú de creación. Ahora, si añadimos una curva y le aplicamos el modificador, vemos cómo se genera automáticamente la geometría siguiendo su forma. Este modificador es muy útil para crear cables, tuberías o incluso cuerdas. En el parámetro Scale podemos controlar el grosor del tubo. Más abajo tenemos dos tipos de perfil. Round, que genera un tubo con forma redondeada y suave. Y Custom, que nos permite personalizar la forma del tubo utilizando otra curva. Si añadimos una segunda curva y la asociamos como perfil, veremos que, al modificar su forma, esta se aplica directamente al tubo. El modificador Decimate. Este modificador se utiliza para reducir la cantidad de polígonos de una malla, manteniendo en la medida de lo posible su forma original. Vamos a añadirle algunos polígonos a este cubo para hacer el ejemplo. En Ratio controlamos cuánto se reduce la malla. Si nos fijamos, llega un punto en el que el cubo comienza a deformarse. Vamos a ajustarlo al valor más bajo posible manteniendo su forma. Si aplicamos el modificador, aparentemente no ha cambiado nada, pero si entramos en modo edición veremos que ahora tenemos menos polígonos. Modificador Edge Split. Este modificador se utiliza para separar las aristas de una malla en función de su ángulo. Para entenderlo mejor, vamos a hacer un ejemplo con la esfera y vamos a aplicarle Shade Smooth. Con el parámetro Edge Angle controlamos a partir de qué ángulo se separan las aristas, lo que afecta a cómo se interpola la luz entre las caras. De esta forma, podemos controlar qué tan suaves o marcados se ven los bordes del objeto. Modificador Mask. Este modificador se utiliza para ocultar o mostrar partes de una malla basándose en un grupo de vértices o en una armature. Es muy útil cuando queremos trabajar solo con una parte del objeto o controlar qué zonas se ven durante una animación. Para el ejemplo, primero quitamos el modificador para que el objeto vuelva a ser visible. Después vamos a Object Data Properties y añadimos un nuevo Vertex Group. Entramos en modo edición, seleccionamos los vértices que queremos que sean visibles y pulsamos en Assign. Ahora añadimos el modificador Mask y, en Vertex Group, seleccionamos el grupo que acabamos de crear. Como vemos, solo se muestran los vértices que hemos seleccionado. El modificador es Mirror. Este modificador permite crear una copia espejo o simétrica del objeto respecto a uno o varios ejes. En Axis podemos elegir en qué eje se aplica la simetría. Y en Mirror Object podemos usar otro objeto como referencia para la simetría. Este modificador es Multi-Resolution. Este modificador permite subdividir la malla en varios niveles de detalle, lo que resulta muy útil para esculpir, ya que nos permite alternar entre niveles con más o menos geometría. En Levels Viewport, se define el nivel de subdivisión que vemos en el viewport. Sculpt controla el nivel de subdivisión cuando estamos en modo escultura. Render define el nivel de subdivisión que se aplicará en el render final. Optimal Display oculta líneas innecesarias de la malla para que se vea más limpia en el viewport. Subdivide añade un nuevo nivel de subdivisión, aumentando la cantidad de geometría. Simple. Subdivide la malla sin suavizarla, manteniendo la forma original. Linear realiza una subdivisión más controlada, intentando mantener mejor las formas. Un subdivide reduce el nivel de subdivisión eliminando geometría. Delete Higher elimina los niveles de subdivisión superiores. Este modificador es Remesh. Este modificador permite reconstruir la geometría de un objeto, generando una nueva malla con una topología más uniforme. Es especialmente útil en escultura o cuando necesitamos limpiar una malla. En Blocks, genera una malla con formas más cúbicas. Octree Depth controla el nivel de detalle. Scale ajusta el tamaño general de la malla generada. Remove Disconnected elimina piezas sueltas. Threshold define qué partes se eliminan. Smooth Shading suaviza la apariencia.
En Smooth, crea una malla más suave y orgánica. En Sharp, intenta mantener mejor los bordes definidos. En Voxel, rehace completamente la malla usando un sistema de voxeles. El modificador es Scatter on Surface. Este modificador permite distribuir objetos automáticamente sobre la superficie de otro objeto. En Instance Type, podemos elegir si lo que se va a distribuir sobre la superficie es un objeto individual que se queda estática sobre la superficie aunque la movamos en la escena, o una colección con diferentes objetos. Pero, tal y como estamos viendo en este ejemplo, la posición en la que se encuentra el objeto en la escena influye en el resultado. Por lo tanto, si queréis que la colección de objetos aparezca pegado sobre la superficie, debéis mantener su origen centrado correctamente. En Density Method, controlamos la forma en la que se calcula la cantidad de objetos que se distribuyen. En Density, controlamos la densidad en función de la superficie. En Amount, definimos una cantidad exacta de objetos. El modificador es Screw. Este modificador permite girar una malla alrededor de un eje mientras la desplaza, creando formas como tornillos o muelles. En Axis, podemos elegir el eje sobre el que se aplica el giro. Y en Axis Object, añadimos otro objeto como referencia para definir el eje de giro. La posición de este segundo objeto en la escena influye, por lo que tenedlo en cuenta. En Angle, definimos el ángulo total de giro. En Screw, controlamos el desplazamiento a lo largo del eje mientras la malla gira. Y Iterations define cuántas veces se repite el giro completo. El modificador es Solidify. Este modificador permite dar grosor a una malla plana o sin espesor, creando volumen. En Thickness, controlamos el grosor que se añade al objeto. En Offset, controlamos hacia dónde se reparte el grosor. En Even Thickness, se mantiene un grosor uniforme en toda la malla, algo muy útil en superficies curvas. Fill Rim cierra los laterales abiertos creando caras nuevas. Only Rim genera solo los bordes laterales, sin las tapas principales. El modificador es Subdivision Surface. Este modificador permite suavizar la geometría y aumentar la cantidad de subdivisiones de la malla, creando superficies más redondeadas y detalladas. Es uno de los modificadores más utilizados en Blender, especialmente en modelado orgánico y objetos curvos. En Levels Viewport, definimos el nivel de subdivisión que vemos en el viewport. En Render, definimos el nivel de subdivisión que se aplicará en el render final. El modificador es Triangulate. Este modificador permite convertir todas las caras de la malla en triángulos, dividiendo automáticamente los polígonos de 4 lados o más en caras triangulares. Es especialmente útil en Blender para exportar modelos a motores de videojuegos, impresión 3D o programas que trabajan mejor con triangulación. El modificador es Weld. Este modificador permite unir vértices que están muy cerca entre sí, fusionándolos automáticamente en un solo punto. Es muy útil para limpiar geometría y evitar problemas en la malla. Es especialmente útil en Blender cuando importamos modelos o cuando hay vértices duplicados que pueden causar errores en el modelado o en el sombreado. El modificador es Wireframe. Este modificador convierte la geometría del objeto en una estructura de alambre, reemplazando las caras por bordes con grosor. Es muy útil para crear estructuras técnicas, rejillas o estilos visuales tipo esqueleto de la malla en Blender. Thickness. Controla el grosor del wireframe. Offset. Define cómo se coloca el grosor respecto a la malla original. Replace original. Sustituye la malla original por el wireframe. Si está activo, solo verás la estructura de alambre. Even. Intenta mantener un grosor uniforme en toda la geometría. Relative. Hace que el grosor dependa del tamaño de las caras. Crease Edges. Mantiene los bordes marcados más duros para no perder definición.